Bien, mis hermanos, digamos como a manera de introducción al mensaje de hoy, voy a leer 4 versículos, no son la base del mensaje, pero tienen que ver, por supuesto, con él. 4 versículos que tienen algo en común, a ver si detectan que tienen en común. Primero vamos a Salmo 119, todos sabemos que ese es el capítulo más extenso de la Biblia, ¿no? Salmo 119, tiene 176 versículos. Entonces vamos al Salmo 119, 97. Dice así: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué dice? Sí. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. En este mismo Salmo 119, más adelantico, en el versículo 127, dice: por tanto amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Vamos otra vez al Salmo, pero el Salmo 1, versículo 2, dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y el último versículo, vamos a Jeremías, capítulo 15, versículo 16, la primera parte, y dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Si miramos bien, ¿qué encontramos en estas frases, en estas palabras? Algo común. Ellas son expresiones, primero, del amor por la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí donde dice: cuánto amo tu ley. En el otro dice: por tanto amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Entonces estamos viendo aquí algo común, que es el amor por la palabra, el deleite por la palabra, aparte donde dice: sino que en la ley del Señor está su deleite. Y también vemos que hay ese gozo y esa alegría por la palabra, donde dice: tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Entonces el tema fundamental de hoy es la palabra de Dios. Pero la vamos a ver de otra forma. En las Escrituras, mis hermanos, tenemos un maravilloso tesoro. Y también vemos allí una fuente abundante de gozo y de consuelo cuando lo necesitamos, ¿verdad? Yo les voy a hacer una pregunta. Cada uno de ustedes lo va a responder en su corazón sinceramente. Escuchen bien la pregunta, porque esa es la base del mensaje. ¿Cuán intenso es tu deseo por la palabra de Dios? ¿Cuán intenso es tu deseo por la palabra de Dios? Como para que quede más fácil la respuesta a cada uno en su corazón, imaginemos una escala del 1 al 10, ¿sí? Donde 10 es el máximo. Entonces te pregunto nuevamente: tu intensidad por desear la palabra, ¿dónde la colocarías? ¿En qué número? La intensidad de desear la palabra. Algo que nos hace diferentes y que nos identifica como verdaderos cristianos es precisamente el amor que tengamos hacia la palabra, o que debemos tener hacia la palabra, y ese deleite de sentirnos allí y vivir con base en ella. En Juan 8:31 dice:
Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí, verdaderamente son mis discípulos quienes permanecen en la palabra. Y el apóstol Pablo también, digamos que haciendo mención a esos principios, nos dice allí en Romanos 7, dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. En mi interior me deleito con la ley de Dios, o sea, con la palabra, me deleito. Con esto en mente, queridos hermanos, esto era la introducción. Vamos a desarrollar el mensaje de hoy, cuyo título es Asimilando la palabra. Asimilando la palabra. Siempre o muchas veces cuando vamos a leer el mensaje de estudio, siempre les digo, recordemos, mis hermanos, que como congregación nuestras vidas están edificadas sobre el fundamento de la palabra de Dios. Hoy con mayor razón digo eso. Están edificadas sobre el fundamento de la palabra de Dios y el deseo de vivir en ella. Eso es lo que deseamos y debemos estar deseando vivir en la palabra de Dios. Con base en eso, entonces vamos a nuestro texto de hoy. Os invito a la epístola, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así la palabra: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces, con base en esta porción que acabamos de leer, vamos a considerar 3 puntos en el mensaje de esta mañana. Recordemos, el título es Asimilando la palabra. Y el primer punto es lo que es indispensable desechar. Lo que es indispensable desechar. Y hago énfasis en esa palabra, en ese adjetivo, indispensable. Indispensable es algo que se considera necesario. Entonces, vamos a ver entonces, también tenemos nuestra idea principal del día de hoy. ¿Cuál es nuestra idea principal? La única manera de poder deleitarnos y fortalecer nuestra confianza en la palabra de Dios es empleando tiempo en ella. Deleitarnos. Dice en nuestro primer versículo, por tanto, vamos a parar ahí, porque ese por tanto lo que nos hace, nos lleva, nos traslada a que tenemos que leer algo de lo que venía anteriormente. Entonces tenemos que ver los últimos versículos del capítulo 1, ¿sí? Versículo 23 al 25. Y allí es donde vamos a mirar lo del punto A en sus hojitas, que es recordar su fuente de vida. ¿Sí? Recordar su fuente de vida. Dice, por tanto. Ahora, voy a leer de la versión Reina Valera estos 3 versículos. Dice, entonces vamos allí, primera de Pedro 1, 23 al 25. Y dice,
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué hermoso, ¿no? Entonces, allí hablamos de recordar la fuente de vida, porque el apóstol Pedro venía animando a los creyentes a vivir una vida de santidad en ese mundo, siguiendo el ejemplo de Jesús y recordando que el Señor los había redimido y que les había hecho renacer. Por eso dice, siendo renacidos, ¿de acuerdo? Y miren lo interesante, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué renacieron? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, lo que venía mostrando el apóstol Pedro allá a sus creyentes era la importancia de la palabra, que ella fue la que los hizo renacer. En ella encontraron al Mesías y ella es la que permanece para siempre. Teniendo esto en cuenta, el apóstol Pedro les anima y les exhorta a que deseen la palabra, esa palabra que es fuente de vida, a que deseen la palabra. Como punto B, vamos a ver precisamente eso. Desechar para poder desear. La palabra, la frase clave es desear la palabra de Dios. Dice así, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación. Es decir, mis hermanos, que para poder desear la palabra, debemos necesariamente eliminar algunas cosas de nuestra vida, desechar algunas cosas. El prerequisito, digamos, para sustentar ese deseo que debemos tener por la palabra de Dios es esforzarnos para eliminar cosas que nos interrumpen ese deseo o que nos limitan ese deseo por la palabra. Y él dice aquí, toda malicia. La malicia, en este caso, implica el tener un espíritu que no quiere perdonar o una actitud de alguien que no quiere perdonar. Mirando bien, malicia de pronto lo podemos generar como, algo malo en términos generales. Pero específicamente aquí lo que Pedro quiere decirle a los creyentes es eso, ¿no? Cuidado cuando no perdonan, porque esto genera amargura, genera rencor, genera resentimiento en el corazón. Si alguien aún no ha perdonado a alguien por alguna circunstancia, debemos pensar que eso es una carga para nuestra vida y genera ese rencor o ese resentimiento. Y así uno diga, mi testimonio como cristiano, yo nací de nuevo, yo creo en el Señor Jesús y todo, pero si existe algo en nuestro interior de ese resentimiento, eso se va a notar, ¿no? Y las personas alrededor tal vez no van a ver en ti esa persona como un verdadero creyente y testimonio de tener a Jesús en el corazón. Lo segundo que dice Pedro nos manda es eliminar todo engaño. Todo engaño. Y el engaño implica usar el ingenio para causar una buena impresión a alguien.
utilizar el ingenio. Tal vez el ejemplo que podemos recordar bíblico está en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira, ¿recuerdan la historia de ellos? Ananías utilizaron el engaño para mostrarse ante la iglesia de que ellos eran unos contribuyentes muy generosos. Usaron el engaño. Esa es la vieja naturaleza maliciosa, inclinada a hacer daño a otros. En tercer lugar, Pedro nos dice hipocresía. La hipocresía era la que originalmente identificaba a un actor que se colocaba una máscara, ¿sí? La hipocresía es, por supuesto, aparentar ser lo que no se es, lo que uno no es, aparentar ser. Y se refiere a esa falta de sinceridad y ese fingimiento espiritual. Después habla de envidia. La envidia define la actitud de quienes se resienten ante la prosperidad de otra persona. Se resiente porque ve que la otra persona está en mejor situación, entonces viene la envidia, el resentimiento. Con frecuencia esto lleva al rencor y a la amargura. Y por último menciona toda difamación. Es desacreditar a otras personas. Y se refiere especialmente a difamar el carácter de alguien. Bien, esta lista que nos presenta el apóstol sobre algunos pecados o faltas específicas, como ven, no es extensa, ¿no? Son unos casos específicos, pero sin duda es muy representativos cada uno de estas actitudes representativas del mal. Y esto es lo que nos aparta del deseo que debemos tener por conocer y vivir la palabra de Dios. Esto nos enseña la verdad de que es necesario quitar aquellas cosas que no están bien en nuestras vidas para poder desear la palabra. Y muchas veces nuestra falta de amor por la palabra es porque estamos llenos de maldad y como que nos acostumbramos a ella y no queremos dejarla. Así es que este es el primer punto, lo que es indispensable desechar. Segundo punto, lo que es indispensable desear. Nuestra idea principal nuevamente. La única manera de poder deleitarnos y fortalecer nuestra confianza en la palabra de Dios es empleando tiempo en ella. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la palabra? A deleitarte y a fortalecer tu confianza en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Es posible que a veces por ocupaciones o por alguna circunstancia, tan solo este momento, el domingo, tenemos allí unos minutos en la cual tenemos contacto con la palabra de Dios y abrimos nuestras Biblias y acompañamos aquí la lectura del mensaje. Tal vez sea ese el único momento. Quiero, tal vez con un ejemplo, con una ilustración, hacer énfasis en lo que acabo de decir, mis hermanos. Para esa ilustración, pues, vamos a leer allí el momento de la tentación de Jesús en Mateo 4. Rápidamente, Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Entonces tuvo hambre, y acercándose al tentador, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, sino de la palabra. ¿Okay? Ahora sí va el ejemplo y la ilustración. Jesucristo aquí está comparando la palabra, aquí esta que tenemos, las Sagradas Escrituras, la Biblia, la está comparando con algo que es esencial para la vida de nosotros, la comida, ¿verdad? La comida. Y siguiendo con esta analogía, voy a compartirles entonces el ejemplo. Nuevamente acudo a la imaginación. Tengamos presente nuestra imaginación. Y lo voy a hacer en una forma personal, este ejemplo. Resulta que yo te invito a comer a un restaurante. Un buen restaurante. Se me ocurre allí en Fontanar, no sé si alguien lo conoce, un restaurante que me gusta, se llama Semolina, una comida muy rica. Pero yo te invito allá, restaurante. Y llegamos allí, estamos en la mesa, nos sentamos y yo ordeno una sola comida. La pido, me la traen y yo comienzo a comer, pero tú no vas a probar nada. En lugar de dejarte yo probar o degustar la comida, yo comienzo a comer y a describirte el plato que estoy comiendo. Entonces, te comparto con detalles y de pronto con una expresión corporal te digo, mire, lo delicioso, lo jugoso, lo sabroso que está ese filete de salmón, lo recomiendo allá, es espectacular, y todas las cosas que vienen con el salmón, y te comienzo a describir, y tú mirando, ¿no? Te describo lo dulce y bien balanceado que está ese postre. Delicioso ese postre. Pero tú no pruebas nada. Solo estás escuchando mis opiniones, que obviamente están direccionadas hacia mis gustos y hacia mis preferencias, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, lo mismo pasa si tú estás dejando que tu alimento espiritual sea procesado y explicado 100% por alguien más. Pasa lo mismo. No sé, en ese momento te estás privando de todos los nutrientes y además no estás experimentando todo el placer de descubrir algo delicioso por ti mismo. O sea, en pocas palabras, serás un desnutrido espiritual que no goza de una relación profunda con el Señor. Mira, mis hermanos, no importa qué tan buenos mensajes o sermones o predicaciones escuches, ni tampoco los maravillosos libros que puedas leer. Bueno, no me malentiendan, si no volvemos. No, no estoy diciendo que no leas ni que obviamente escuches los sermones o predicaciones o enseñanzas de personas que verdaderamente, tomamos con seriedad la palabra, como hacemos aquí en este lugar. No es eso. Lo que estoy puntualizando es que debemos hacer
nuestro propio estudio diligente de las Escrituras para poder conocer íntimamente a Dios y llegar a ser cristianos maduros, degustar la palabra y deleitarnos en ella. Así es que es una invitación, mis hermanos, para que reflexionemos y volvamos a mirar allá nuestra escala. ¿Cuánto deseo yo la palabra de Dios? Y comenzar a trabajar en ello. Porque he notado que también culpa de la pandemia, porque le echamos la culpa a la pandemia también, nos hemos apartado un poco de la lectura de la palabra. Y nos hemos acostumbrado tal vez a internet, a mirar algunas cosas. Yo he conversado con personas, estuve viendo ahí en internet un pastor muy querido, muy simpático, y no me gustó mucho, y estoy mirando tal cosa. ¿Y la palabra? ¿Has leído la palabra? ¿Has abierto la palabra? ¿Te has alimentado de ella directamente? No por lo que escuchas, sino por lo que tú lees, analizas, crees y sientes y vives. Estamos en el punto número 2, lo que es indispensable desear. Buscar conocimiento verdadero. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Aquí el apóstol Pedro nos invita a desear como niños recién nacidos la leche de la palabra. En la otra versión dice la leche espiritual no adulterada. Tal vez la conocemos más por ese lado. ¿Alguno ha escuchado llorar a un niño pidiendo leche, pidiendo su comida? Todos, ¿no? Los bebés no paran de llorar, de gritar, ¿sí? Hasta que su madre les suministre la leche. Y de igual forma, debemos desear nosotros la palabra de Dios como un niño que desea la leche. Mis hermanos, sin un apetito, si no hay apetito por la palabra de Dios, nunca vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Si no hay ese apetito, y no vamos a desarrollarnos como verdaderos cristianos. El pequeño necesita leche para poder crecer y llegar a ser un hombre o una mujer. Ahora, ¿cómo crece un cristiano? Pues crece deseando la palabra de Dios. No existe crecimiento aparte de la palabra de Dios. Pues obviamente no solamente es el deseo, sino hay que actuar. Ya voy a mirar eso. Se nos dice que es leche pura. ¿Por qué? Porque tiene todos los nutrientes que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento. En ella encontramos la verdad con la cual debemos creer y crecer en el Señor y en el conocimiento de Dios. Para poder experimentar su gracia, la encontramos allí, en la palabra, y crecer en el conocimiento de Él. Es claro, mis hermanos, que esta leche es, por lo tanto, en nuestro mensaje, el sinónimo de esta bendita y especial palabra. Pero es interesante, les voy a mirar algo estudiando este tema, es interesante ver que el apóstol Pedro no encargó, digamos, a los creyentes, no les está diciendo acá, mire, que leyeran la palabra, no les encargó que leyeran la palabra, no lo dice ahí, que estudiaran la palabra, que meditaran en la palabra, que enseñaran la palabra, que predicaran la palabra, que investigaran en la palabra, que memorizaran la palabra. No lo está diciendo aquí. El apóstol Pedro va directamente
y se enfocó en el elemento básico, que es que los creyentes necesitan, antes de ir a uno de estos grupos, a uno de estos casos especiales, lo que necesitan es un profundo y continuo deseo, anhelo por la palabra de verdad. Sí, tenemos que leer la palabra, pero primero tenemos que desear leerla para poderla leer como debe ser. ¿Sí? Debemos desear la palabra para poder estudiarla, para poder meditar en ella, para poder enseñarla. Necesitamos tener ese deseo por la palabra. Por eso el apóstol Pedro hace énfasis en el deseo, porque él sabe que las otras cosas las encontramos también en otros pasajes de la Biblia. Sea que se trate de creyentes recién convertidos o más maduros en la fe, desear la palabra siempre es esencial para la nutrición y para nuestro crecimiento espiritual. Esta cultura posmoderna, ¿no? La actualidad. Encontramos en esta cultura posmoderna mucha comida chatarra espiritual, mis hermanos. Mucha comida chatarra espiritual. La vemos en la radio, televisión, en internet, periódico, prensa, inclusive hasta en muchos púlpitos de iglesias cristianas. Chatarra, comida chatarra espiritual. Y eso lo que produce es que ocasiona desnutrición espiritual y trastorna el apetito por el verdadero alimento, ¿no? Entonces, como que ya no nos apetece conocer más de la palabra de verdad. Los creyentes nosotros debemos comprometernos a nutrirnos con regularidad, continuamente, con la palabra, con su estudio, con su análisis, meditación y, por supuesto, aplicación en nuestras vidas. B. Buscar crecimiento espiritual. Volvemos nuevamente al versículo 2. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Así es que el punto B, buscar crecimiento espiritual. Sé que es triste a veces ver a un ser humano desnutrido o débil, ¿verdad? Pero también es triste y muy triste ver creyentes espiritualmente desnutridos y poco desarrollados. Todos nosotros, como creyentes, debemos estar motivados por la oportunidad de crecer fuertes, no débiles ni desnutridos, sino fuertes y maduros en Cristo, y disfrutar de las bendiciones que esto conlleva. De estar acá fuertes como cristianos llenos de la palabra, eso nos trae bendiciones. Por eso dice allí, para que por ella crezcan para salvación. Y esa palabra crecer, ese verbo, al final, está también al final de la segunda carta del apóstol Pedro, cuando habla a los creyentes y le dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador. O sea, esa palabra, crecer, es la misma que está utilizando allí. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por nuestro deseo, por conocer e interiorizar la verdad, es por ese deseo que el Espíritu Santo nos hace crecer y madurar. Miren lo importante del desear la palabra. Entonces, la exhortación de Pedro es de que los creyentes crezcan por medio de la palabra, y esto implica finalmente la necesidad de
no estar contentos con la situación que estamos pasando en este momento. Y vuelvo nuevamente a nuestra escala. Si marcaron 10 allí, es que están full deseando la palabra. Pero lo importante es nunca estar satisfechos, nunca estar contentos, siempre buscar más, siempre desear más. Bien, vimos entonces, primer punto, lo que es indispensable desechar. Segundo, lo que es indispensable desear. Tercer punto, lo que es indispensable reconocer. Reconocer. Nuestra idea principal. La única manera de poder deleitarnos y fortalecer nuestra confianza en la palabra de Dios es empleando tiempo en ella. A. Reconocer sus bendiciones. Y dice allí el versículo 3 de nuestro texto de estudio: si es que han probado la bondad del Señor. Ya que en la conversión allí en la época del apóstol Pedro, los creyentes habían experimentado esa bondad y la gracia, ya sabían cuán maravillosa era esa bondad y esa gracia que recibían del Señor. Por lo tanto, debían desear cada vez más bondad. ¿Y cómo lo lograban? Por medio de alimentarse con la palabra. Es decir, el alimentarnos espiritualmente con la palabra nos va a llenar de bondad. Vamos a recibir y vamos a vivir y a identificar la bondad de Dios. Entonces, como creyentes, mis hermanos, nosotros debemos reconocer todo lo que Dios nos ha dado. Reconocer con regularidad las bendiciones que recibimos a través de nuestra salvación. ¿Cómo no dar gracias a Dios por nuestra salvación? Reconocer las muchas ocasiones en que Dios ha contestado nuestras oraciones. ¿Cuántas veces Él no ha contestado nuestras oraciones? Siempre, de una forma. Si no la recibimos es porque eso es lo que necesitábamos realmente. Todas las veces en que Él ha tocado nuestras vidas con ese amor, con esa bondad, con esa misericordia. Mis hermanos, termino diciendo que esta sencilla analogía de Pedro de comparar a un bebé recién nacido con ansias de leche de su madre, compararla con un creyente de cualquier grado de madurez que anhela apasionadamente la palabra de Dios. Ahí es donde el apóstol Pedro concluye esa serie de exhortaciones, animando a los creyentes a que respondan a su necesidad esencial de la palabra, deseándola continuamente. Mis hermanos, recordemos que esta bendita palabra, esta palabra de Dios nos convence de pecado, nos muestra el camino y nos conduce de la oscuridad a la luz. Sumerjámonos en la Escritura a fin de que Cristo mismo se levante en nuestros corazones. Vamos a orar.